respuesta. Él en las últimas horas obtuvo su libertad en este proceso que se sigue contra él y otro grupo de personas por la supuesta acusación de trata de personas para el reclutamiento y formación de un movimiento irregular. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Para ustedes esto se trata de un caso de persecución política. Si bien usted tuvo la fortuna de obtener su libertad y poder defenderse en libertad, ¿qué está pasando con el resto de sus compañeros y hasta qué punto tienen argumentos para sostener esta acusación de trata de personas para el reclutamiento y formación de un movimiento irregular? Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, estamos nosotros ya, somos 10 personas estuvimos encausadas, de los cuales una persona ya fue desvinculada, justamente porque no hay ninguna evidencia contra esta persona, y estamos 9 compañeros del movimiento guevarista todavía, vamos a juicio el 7 ya del mes de noviembre. De los cuales 2 personas recuperaron, que son Alexis Moscoso y Gabriela Gallardo, su libertad por temas de salud, porque Gabriela y Alexis tienen enfermedades graves, catastróficas, y eso nunca se consideró al momento de la detención ni de la prisión preventiva, y yo porque, bueno, no hay prácticamente evidencia en mi contra, entonces se me dictó la medida sustitutiva de usar el grillete. Estoy con un grillete electrónico en este momento, y 5 compañeros están todavía presos. Entonces, bueno, nosotros planteamos justamente que el proceso está lleno de nulidades, que no la fiscalía, el fiscal Toainga, que es el encargado del caso, hasta ahora no ha podido demostrar ninguna de las acusaciones. Es un proceso que tiene nulidades desde el inicio, hubo una persecución que no fue notificada, algunos elementos, y por eso nosotros decimos que no se encuentra aquí un elemento realmente de fuerza que justifique la detención de los compañeros, sino que más bien es un tema que se montó, una farsa judicial contra una organización de izquierda, y además previo al paro que sería de este año, ¿no? Entonces, sabiendo que venía el paro, hubo este tema de generar como miedo, como este terror en la población, para que las personas no se movilicen, y por eso durante el paro, recordarán ustedes y el público que el ministro Carrillo cada vez que salía hablaba de que todo lo que sucediera era culpa de los guevaristas, de los mariateguistas, de ni sé qué, que eran también acusaciones infundadas, ¿no? Y que nosotros en la cárcel veíamos noticias y nos reíamos, porque decían que nosotros éramos los que habíamos hecho esto, que habíamos quemado un patrullero, que habíamos hecho lo otro. Decíamos, pero estamos aquí presos, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros? Entonces, digamos que si se revisa el caso, cualquier persona lo puede hacer, porque es público, puede ver que no tienen absolutamente nada, no tienen seguimiento donde estamos comiendo, seguimientos de las relaciones personales de algunos compañeros, cuestiones así, y no hay mucho más que eso. Ernesto, bienvenido, buen día. A ver, yo quisiera un poco que nos cuentes cómo se originó esto. Tengo entendido que fue en mayo, mediados de mayo más o menos. Primero, ¿cómo fue que les detuvieron? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? ¿Y de qué les acusan? Bueno, el origen es realmente en el 2019, ¿no? Después del paro de octubre de ese año, que comienza una persecución muy fuerte contra nosotros. Yo varias veces lo denuncié en medios de comunicación, en las redes sociales, que habíamos sido seguidos, detenidos por la policía. Yo entre el 19 y la captura tuve 6 veces que me retuvo la policía ilegalmente, no me requisaron el carro, a mi persona mismo también me requisaron sin ninguna orden, sin absolutamente nada. Le estaban haciendo un seguimiento previo, sí, ya varios días antes. Varios eventos que teníamos nosotros en comunidades, en zonas rurales, éramos igual perseguidos por la policía, detenidos, requisados, etcétera, etcétera. Y a partir de agosto del 2021 comienza ya esta investigación, justamente planteando este tema de que supuestamente hubiera este delito de trata para conflictos armados. Y que comienza este montaje, ¿no es cierto?, en base a supuestas delaciones, supuestos infiltrados, y que se va constituyendo como este delito, que nunca fue notificado a quienes éramos perseguidos, y los jueces no autorizaron la investigación reservada. Esa es una de las nulidades claves del proceso, porque como no había ningún elemento de fuerza, los jueces no autorizaban que esto sea reservado. Y apenas sería ya para mayo de este año que se da autorización de la reserva, y a la semana nos cogen presos a nosotros. Fue un operativo en 4 provincias del país. Fuimos detenidos aquí en la ciudad de Quito, varios compañeros, en Machala, en la zona de Guamote, y hubo en la zona de Ibarra también unas casas que fueron allanadas. Fuimos detenidos en nuestras casas, no estábamos haciendo nada. ¿Qué encontraron en los allanamientos? En mi casa encontraron una carpeta con un sticker de Digimon, ¿sí? Eso fue lo que está incluso en el expediente, se puede revisar. Encontraron una ropa camuflaje que yo uso para ir a conciertos, yo soy rockero, qué sé yo, hasta en la cédula estoy con esa chompa. Se emocionaron cuando encontraron, porque creo que la evidencia que buscaban. Y los libros que yo escribo, ¿no? Yo soy escritor, pues tenía unos libros que habíamos justamente, estaba preparado el lanzamiento, y se llevaron esos libros, y no mucho más que eso. Y por ahí en las cárceles compañeros cosas similares, ¿no? Y claro, los compañeros todos estábamos en la casa, fue a las 6 de la mañana,
casi en todos los lugares. Yo estaba en la ducha, es más, incluso está grabado hay la escena donde me capturan saliendo de la ducha. Entonces, cuestiones así, ninguno estaba armado, no hubo ninguna confrontación ni cosas de ese tipo. A los dos compañeros que son dirigentes indígenas, que son Carlos Carguache y Silverio Cocha, les detuvieron con engaños, es decir, a ellos les sacaron de la comunidad diciéndoles que les iban a dar unos kits alimenticios para la comunidad. Ellos son dirigentes de allá de Guamote. Salieron y les secuestraron en la gasolinera de Guamote. Nunca respetaron ninguno de los derechos que ellos tienen por pertenecer a su pueblo y nacionalidades. Se violó los acuerdos de la OIT. Nunca se les habló en quichua, ellos no sabían qué pasaba hasta la noche del siguiente día cuando fue la audiencia de formulación de cargos, porque nunca hubo un traductor. Ellos son ya personas que están cerca de la tercera edad, entonces comprenderán que el castellano no es precisamente su lengua principal. Y les cuesta mucho comunicarse en castellano, y nunca supieron qué pasaba. Todo esto fue, Ernesto, todo esto fue premeditado, armado para proceder con este tipo de detenciones, por un lado, y por otro, la Fiscalía le acusa a usted de haber hecho unos viajes. ¿Para qué fueron esos viajes y por qué la Fiscalía dice que esos viajes son evidencia suficiente? Bueno, a mí yo no he viajado a ningún lado. A mí realmente lo que me acusan es de que supuestamente soy el que arenga a las masas campesinas para vincularse a este proceso supuestamente armado. Entonces, claro, hay una contradicción, porque si es un tema de engaño, de forzamiento, y al mismo tiempo soy quien arenga, pues no calza, ¿no?, lo que dice el fiscal. Entonces, realmente, a mí apenas se me menciona en el informe. Se habla de que compañeros han viajado a Colombia, y sí, hubo compañeros que viajaron a un encuentro de cine popular en Medellín, porque nosotros tenemos una estructura que se llama el CEPLA, que es una estructura de cine, educación y comunicación popular, y fueron invitados a ese evento, ¿no? Incluso ellos tienen, bueno, los diplomas, todos los certificados que hicieron, y un compañero que viajó a verle a su mamá, que ella vive en Bogotá, entonces él es artesano y viajó allá con la mamá. Y no, esos son lo que tienen, ¿no? Entonces, lo que siempre se ha dicho es que viajar a Colombia no es un delito. Luego que ellos quieran hacer un montaje sobre eso y decir que hay una vinculación, eso es justamente lo que Fiscalía no logra demostrar. Entonces, hubo estos viajes, sí, muchos de nosotros no, es decir, los compañeros, por ejemplo, los compañeros de Guamote jamás han salido, creo que del país, porque alguna vez por ahí uno de ellos, y sin embargo se trata de hacer como esa vinculación. Entonces, es esto, ¿no?, de encontrarse cualquier cosa para tratar de desprestigiar y calumniar a una organización de izquierda revolucionaria, ¿no?, porque es algo que se hace muy seguido y el gobierno lo hace, ¿no? Por ejemplo, en el paro, recuerdan ustedes que se acusó de que el dinero que financiaba era del narcotráfico, ¿no? Que es una acusación que se lanzó, nunca se sostuvo, no se probó, pero ya queda en la opinión pública. Yo no llegaba todavía a flagrancia y ya había salido en todos los medios de comunicación hegemónicos acusado de ser un líder internacional criminal, y además sacaron mi cara descubierta, no protegieron mi identidad ni nada de eso, y yo no llegaba a flagrancia todavía, todo estaba en mi casa en medio de la requisa, y sin embargo a mí ya se me condenó y se me acusó de este delito sin tener absolutamente nada, ¿no? Ahora, es un hecho que el movimiento guevarista tiene una postura ideológica, un pensamiento. ¿Cómo se definen ustedes, Ernesto? O sea, porque sí, yo de plano digo, coincido totalmente con que estas acusaciones que ha hecho el gobierno y que lanzan funcionarios, como por ejemplo en su momento Carrillo, con respecto del financiamiento del paro y demás, fueron acusaciones absolutamente temerarias que la sociedad en su conjunto debería exigirles al gobierno y a los funcionarios que dijeron eso, pruebas, claro, que demuestren narcotráfico, 15, 20 millones, ni siquiera se ponían de acuerdo en las cifras. Son acusaciones temerarias, pero también es un hecho que ustedes son una organización que tiene una identidad política. ¿Cómo se definen? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Cuando se juntan, ¿cuáles son las actividades que cumplen, Ernesto? Bueno, somos una organización de izquierda revolucionaria, ¿sí? Somos marxistas-leninistas. Nos dedicamos a la construcción del poder popular, que nosotros de eso lo hacen llamamos política, o sea, van a los barrios, conversan con la gente. Nosotros construimos, no trabajamos en la educación, en salud mental, hacemos un trabajo comunitario durante hace mucho tiempo, ¿no? El movimiento guevarista tiene más de 10 años ya aquí en el país. Los últimos años lo que hemos hecho es una campaña como de visibilización del trabajo, porque hemos considerado que se necesita un referente de esta postura de izquierda más radical, digámoslo así, y hemos trabajado en esa línea y no siempre lo hemos reconocido, y nosotros además nos definimos como izquierda revolucionaria. Nosotros queremos construir el poder popular, queremos que haya un cambio radical de la estructura de la sociedad, eso nunca lo hemos negado. Nosotros hemos dicho que si de eso nos acusaran, nosotros diríamos que somos culpables, pues, pero eso no es un delito jamás tampoco hemos ocultado nuestra ideología ni nuestra postura, que sí es una postura radical y de izquierda. Pero justamente es esto, ¿no? Es criminalizar estas posturas radicales. En el país hasta el día de hoy no es un delito ser comunista, ser marxista-leninista, ser socialista. Y si eso es la acusación, pues que la hagan y yo seré el primero en decir yo soy culpable. Lo que no voy a aceptar nunca es que se me quiera catalogar como si yo tuviera un tema de delincuencia o que estuviera haciendo este tema de forzamiento o engaños o cuestiones así. Lo otro sí, y nosotros lo aceptamos y de hecho lo hemos planteado. Incluso hemos dicho que quizá uno de los motivos de por qué la detención se aceleró contra nosotros es porque nos hemos planteado incluso la necesidad de que la izquierda revolucionaria tenga una participación parlamentaria.
Es decir, que esta postura, ¿no es cierto?, que está más allá de la disputa a veces entre izquierda y derecha, sino que se plantea una cuestión ya revolucionaria, también participe de la vía electoral. Y lo planteamos justamente en nuestro último congreso, y me parece que eso motivó mucho que venga este proceso de criminalización, porque eso pasa en muchas partes del mundo. No es el único país donde personas que se definen de izquierda radical o que tienen una ideología comunista están presas y acusadas justamente de delitos para negar esa vocación revolucionaria. Entonces, un revolucionario hoy no existe, ¿no? Hoy nadie es revolucionario, nadie es socialista, comunista, sino que eres terrorista, secuestrador, asalta bancos y cuestiones así. Y es un poco la lógica que se maneja, ¿no? ¿Por qué cree usted, Ernesto, que el exministro Carrillo se ensañó con el movimiento guevarista y en este caso con usted y con sus compañeros que todavía están detenidos? A mí me parece porque hay primero una aceptación de muchos sectores de nuestra propuesta. Es decir, nosotros no hemos trabajado mucho en los sectores de base, en sectores campesinos, indígenas, en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, en los ríos, qué sé yo. Entonces creo que esa es una de las primeras razones. Luego que los compañeros que estamos detenidos fuimos dirigentes sociales, es decir, por ejemplo, yo le contaba de Nelly Yacelga, que está presa en la cárcel de Atacunga. Ella es dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas, que es una de las organizaciones, y Omar Campoverde también, que está en el INCA, de las organizaciones que más han luchado aquí en la ciudad de Quito por el derecho al trabajo y que han sido igual perseguidos, han tenido muchos problemas con el actual alcalde y cuestiones así. Juan Carlos Bustamante, que es del Oro, él ha sido dirigente de los bananeros del Oro. Él ha estado en casi todas las paralizaciones que hubo durante estos 2 años y que también es uno de los movimientos más fuertes que ha presentado resistencia frente a las políticas de las. Y los compañeros indígenas pues son del movimiento indígena, ¿no?, que es decir, el movimiento que más ha estado presente en la lucha social en los últimos años. Entonces, eso creo que es la primera cuestión de que se trata de cortar esa vinculación. Entonces, por ejemplo, con toda la calumnia que se ha montado contra nosotros, es fácil difamar, pero es difícil recoger, ¿no? Entonces, lo que va a ser muy probable es que en muchos lugares campesinos ya no quieran saber nada de nosotros, por ejemplo. Otros lugares ya nos han llamado que volvamos, pero hay muchos lugares que dicen, no, capaz que es verdad, porque los medios de comunicación oficiales tienen mucha fuerza y mucho alcance, ¿no? Y la otra razón a mí me parece es porque hay una criminalización de toda postura que esté contra el gobierno. No somos los únicos, ¿no? El progresismo ha sido criminalizado, incluso también tiene detenidos, ¿no es cierto?, por cuestiones políticas. Las organizaciones como la CONAIE también, Unides estuvo preso 2 días también, ¿no? Acusado también de terrorismo y cuestiones así. De hecho, desaparecido. Hubo un momento en que sí, ni siquiera sabíamos dónde estaba. Nosotros decíamos capaz que le traen acá, estábamos ya listos también para recibirle en el Inca, porque nadie sabe dónde estaba. Y era justamente un tema que se le acusó de un montón de temas, de terrorismo, de cerrar carreteras, ni sé qué, y que luego tuvieron que declarar nulo el proceso. Y también ha habido otras fuerzas de izquierda que también son perseguidas, no somos los únicos, ¿no? Contra nosotros ahora vino este ensañamiento por esta razón. Y lo último será porque este rescate de la ideología del Che Guevara, de Mariátegui, qué sé yo, también genera este miedo en los sectores dominantes, ¿no? Porque nosotros no estamos cayendo en ese juego de ocultar, por ejemplo, la reivindicación de la lucha política en el Ecuador. Nosotros en algún momento nos decían que somos los hijos de ABC. Nosotros decimos, nosotros no somos como el Faro Vive Carajo. Recogemos su historia, recogemos su pasado, no tenemos ningún problema en hacer un mural de Arturo Jarrín como hay en nuestra casa, justamente porque nosotros no nos avergonzamos de la historia de lucha del pueblo ecuatoriano. Luego podemos discutir si fueron los métodos correctos en su tiempo, lo que sea, es otra discusión, pero que esa ha sido la forma que el pueblo ha luchado, está bien. Y creo que eso a veces también molesta, porque aquí hay un tema de criminalizar todo lo que no sea lo que la clase dominante hace. Cuando la clase dominante se reúne en algún lugar del país, todos hacemos vítores y decimos viva la democracia. Cuando los pobres nos reunimos, hacemos una organización, ya es delincuencia organizada. No, cuando la clase dominante provoca un golpe de estado violento con muertes como ocurrió en noviembre del 2019 en Bolivia, tienes a toda la comunidad internacional apoyando a un personaje nefasto como Danine Áñez. Pero ahí, como para profundizar un poco en esto que venía relatando Ernesto, ya no es momento de la lucha armada, o sea, la izquierda ya no está por esas, tú decías, podemos discutir sobre los métodos, no es el momento como para eso, sino para debatir sobre la base de ideas, del modelo de país que queremos, del modelo económico que queremos en el país, de desarrollo, etcétera. A mí me parece que justamente el proceso político, ¿no es cierto?, tiene épocas, tiene formas de lucha y tiene momentos determinados. Nosotros decíamos, justamente conversando hace mucho con compañeros, nosotros no somos como ABC, somos peor que ABC, porque nosotros somos un partido revolucionario, es decir, nuestro tema de lucha no se centra simplemente en un tema de lucha armada, sino en la construcción del poder popular, que es un concepto mucho más amplio, ¿no?, que es el acompañamiento de las resistencias populares de la gente común, de la gente sencilla, de los bananeros, de los comerciantes minoristas, de los trabajadores, de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Y en ese amplio abanico, pues hay muchas formas de lucha que se combinan, ¿no? La cultura, la ideológica, la política, la electoral también. Es decir, nosotros lo que queremos es la transformación del Ecuador.
Entonces, pues en ese sentido, nosotros quizá tenemos una postura a nuestro criterio más profunda incluso que la de ABC, justamente porque los procesos de lucha no se pueden definir solo por un cauce, ¿no? Como ellos pensaban, sino que realmente es una variedad muy compleja, y en ciudades como las nuestras la lucha es muy amplia. Por ejemplo, el tema cultural es una trinchera de lucha que quizá en su momento no se manejó justamente por este centramiento en la lucha armada, pero el tema cultural es un tema donde hay una gran disputa, ¿no? de esta ideología dominante que genera todo un proceso de degeneración de la juventud, de cosas así, y lo que nosotros proponemos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un espacio que se llamaba las escuelas de fe y política, tenemos, ¿no? Porque ya las retomaremos, que se dice que ahí es donde se hacía supuestamente esta cooptación para grupos armados. Pero lo que hacíamos ahí justamente es ejercicio físico. Yo soy maestro de artes marciales, ¿no? Yo les enseñaba taekwondo, un poco de Muay Thai, cosas así, porque creemos que esa es la lucha cultural que hay que dar. Es decir, lo que te ofrece el capitalismo, que es droga, degeneración, ¿qué ofrecemos nosotros? Artes marciales, ética, desarrollo de los valores, la cultura misma de los pueblos. Entonces, para nosotros la lucha es mucho más amplia. Entonces, dentro de la visión, claro, de esta visión dominante es como querernos criminalizar, catalogándonos que somos como una reproducción de ABC. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos un proyecto mucho más profundo que ABC, porque la profundidad de un proyecto no se define por el uso no de las armas, sino realmente por la profundidad de cómo se critica la estructura social. Y en nuestro caso nosotros creemos que eso se debe transformar desde la base cultural hasta las estructuras económicas, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? En esta serie de allanamientos, ya que ustedes les acusan de tratar de organizar una supuesta lucha armada, ¿encontraron algún tipo de arma en esos allanamientos? Algo que sustente que el resto de sus compañeros permanezcan todavía en prisión, y qué esperan de este proceso de juicio que va a comenzar en los próximos días. Sí, no tengo mal entendido, en la casa de alguien encontraron una escopeta que ya no sirve, de esas escopetas de colección, y esa es la que está justo en los registros, ¿no? Entonces, una cuestión ahí de que eso está en muchas casas, especialmente en las zonas rurales, que las personas tienen como recuerdo, pero armas activas que hayan sido utilizadas en algún momento, que hayan servido para algún tipo de acto delincuencial, sin duda no las encontraron. Y eso es un poco el tema, ¿no? De que por ahí, ¿no es cierto?, cualquier tipo de evidencia de esta índole como un arma de colección luego es considerada como un elemento de terrorismo, ¿no? En el caso de lo que encontraron en mi casa, encontraron pañuelos, cuestiones así que les digo, ¿no es cierto? Ellos también dicen, ahí están las evidencias de esto. En el caso de Alexis, por ejemplo, lo que encontraron fue una chompa amarilla, y decían que con esa chompa amarilla él había estado en ni sé qué lugar y que por eso era la evidencia. Entonces, son cuestiones de esa índole, ¿no? Y justamente planteamos porque para nosotros ese no es un tema importante, es decir, no es que la acumulación de armas define la revolución, eso es una cuestión que está totalmente fuera de nuestra ideología. Lo que define la revolución son los libros que se llevaron, es decir, las armas nuestras son esos libros en realidad. Y sí deberían tenerle miedo porque ahí está una ideología que habla justamente de una postura política sobre el país, pero eso se encuentra en el marco de lo que ellos mismos consideran legal. Por eso que nosotros decimos aquí hay un proceso de criminalización de la ideología. Si en cambio se define que eso es delito, pues nosotros tampoco lo dejaríamos de hacer. Es decir, nosotros, si mañana dicen que la ideología guevarista es delito, entonces tendríamos que aceptar que estamos rompiendo la ley, porque esa ideología no la vamos a cambiar. Pero las otras cosas, como digo, vamos a defenderlas hasta el final, ¿no? Incluso si nos condenan, porque es posible que nos condenen, incluso yo mismo vuelva al hotel el día de mañana, al hotel entre comillas, ¿no? Pero eso implica que nosotros tendremos que seguir defendiendo nuestra inocencia, si no es en estas cortes internacionales, y si tenemos que pasar el tiempo que nos quieren dejar en la cárcel, pues pasaremos y seguiremos diciendo que a nosotros nos condenaron por una postura ideológica. Pero hay una postura firme de ustedes en contra del régimen actual. Claro, nosotros declaramos la oposición a Lazo desde el inicio, ¿no? Es decir, nosotros desde el 24 de mayo en su posesión planteamos que este gobierno había que generar un proceso de oposición política, ¿no? Porque nosotros veíamos que venía con una política que iba a devastar la economía, que no tenía realmente una claridad dentro de lo que iba a hacer, que no había una postura de gobierno real, que era como hacerse con el poder para un grupo de la burguesía simplemente para acumular capital de manera despiadada, y creo que ya con el paso del tiempo se ha dado la razón. Es decir, el Ecuador se encuentra prácticamente siendo un estado fallido, ¿no? Lo que pasa en las cárceles es simplemente la punta del iceberg de lo que pasa en toda la sociedad, ¿no? Es decir, el nivel y nosotros estuvimos en las cárceles, vimos cómo era desde dentro, es decir, cómo el Estado realmente no existe, cómo se ha desmontado prácticamente todo, y nos encontramos en un Estado que nosotros definimos como anarquía del capital, es decir, un desgobierno total, pero que simplemente sirve para que por ahí 4 o 5 personas se roben todo lo que puedan del fisco y el Estado quede en el estado que se encuentra. Entonces, hoy vemos nosotros y ratificamos nuestra postura de que estamos en un estado realmente muy crítico del país, donde el Ecuador es prácticamente un estado fallido si ya no lo es, y que si en este momento no se hace algo, pues lo que va a venir después es que vamos a hacer un narcoestado o una cosa de ese tipo, ¿no? Si ya no lo somos, porque la cuestión es muy dramática en realidad. Ahora, para finalizar, Ernesto, se nos termina el tiempo. ¿No tienen temor? Y le pregunto esto porque mire lo que está pasando en las cárceles. Usted acaba de decir que una de sus compañeras está en la Tacunga. Hace poquito hubo una masacre allí, en la penitenciaria Litoral lo mismo. La cárcel del Inca no tiene tanto sus problemas, pero también existen problemas de seguridad allí. ¿No tienen miedo?
Bueno, mientras yo estuve en la cárcel, en 4 meses hubo 5 motines en el Inca, ¿no? Entonces quizás no son tan notorios como en las regionales, como los otros, pero hubo 5 claro. motines que si estábamos mal parados podía pasar lo que sea. Y la respuesta a su pregunta es que sí, como seres humanos siempre no se tiene miedo, pero nosotros estamos convencidos de nuestra causa y nuestra acción. Es decir, como digo, si el día de mañana a mí me toca volver, pues yo no tengo problema en volver. Es decir, yo he planteado, a mí me pusieron el grillete para que no me escape, y siempre he dicho que no me voy a escapar. No me escapé antes, no me escaparé ahora, porque no tengo nada que ocultar. Es decir, si mañana yo vuelvo a ir a la cárcel, tengo que pasar las 3 décadas que me quieren dejar, pues lo haré, porque nosotros tenemos una postura ideológica de un convencimiento, y mis compañeros que están dentro están igual. O sea, nosotros nunca estuvimos llorando, nunca estuvimos deprimidos, más bien desde el comienzo tratamos de hacer lo mejor para mejorar también la vida de los otros PPLs. Y además, gracias a los PPLs pudimos sobrevivir, porque si fuera por el Estado, olvídense, no estaría aquí yo conversando con ustedes, sino que quién sabe no hubiera salido vivo. Más bien los PPLs me permitieron sobrevivir y ahora tenemos una responsabilidad con ellos también. Nosotros decimos que se lucha dentro y se lucha fuera. Es decir, un luchador social es en la cárcel, es fuera de la cárcel, es en la comunidad, es en el trabajo, es donde sea. Así que miedo hay, pero la diferencia entre el cobarde y el valiente es que el valiente enfrenta el miedo, y nosotros somos de los que enfrentamos el miedo. Muchísimas gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias también.